Bien, y ya está con nosotros nuestra invitada de la noche, porque en los últimos días a nivel federal, en la Cámara de Diputados, se ha estado discutiendo la miscelánea fiscal, si va a haber nuevos impuestos, si no, si nos van a cobrar más, cómo va a ser la recaudación. Y los jaloneos están muy fuertes al interior de la Cámara de Diputados, ahí en el Congreso de la Unión, y nada más y nada menos que la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá. La tenemos aquí con nosotros. Bienvenida a Los Criticones. Ella es integrante de la Comisión de Hacienda para que nos explique cómo está esta, qué nos beneficia esta miscelánea fiscal o si nos perjudica finalmente a todos los mexicanos. Blanca, muy buenas noches. ¿Cómo estás? No hay audio. No tenemos audio de regreso de Blanca. Me parece que hay una falla en el sonido. Hola. Ahora sí. Adelante, Blanca. Muy bien. Gracias. Encantada de saludarles desde aquí, desde San Lázaro, Vicky, Gerardo, Arturo. Y bueno, efectivamente, inmersa en la discusión que hemos iniciado de la primera parte del paquete económico 2022, que en este caso tiene que ver con la miscelánea fiscal, que es lo que en este momento estamos terminando de discutir, de un primer dictamen. Más tarde lo haremos en el caso de la Ley de Derechos, que son todos los servicios que los mexicanos en un momento tienen que pagar cuando los ofrece el Estado mexicano. Y tercero, la Ley de Ingresos, que será el soporte para el presupuesto que el gobierno de la República pues tendrá que ejercer el próximo año. ¿Cómo estamos? Pues se imaginarán que preocupados. La verdad es que a pesar de que hemos esgrimido la oposición en su conjunto, en este caso el PRI, el PAN, el PRD, incluso Movimiento Ciudadano, muchos elementos de análisis de por qué hay cosas que se deben cambiar, desafortunadamente hoy la mayoría oficialista de Morena y sus aliados no han permitido hacer un solo ajuste a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. Les diría que hay cosas preocupantes en cada uno de estos dictámenes. Mucho se ha señalado, por ejemplo, de esta miscelánea fiscal, las modificaciones a uno de los artículos en donde limita la deducibilidad que las personas físicas podrían hacer, pues precisamente a las organizaciones de la sociedad civil. Estas asociaciones, estas ONGs que acaban siendo este brazo que auxilia precisamente al gobierno, es muy paradójico para atender a muchas de la población que está en condiciones de vulnerabilidad. El caso de las mujeres que son violentadas, de niños con cáncer, de hijos de mujeres presas, en fin, ¿cuántas causas no conocen ustedes, Vicky, tú que has estado también tantos años tan cerca de ellas, que han hecho de verdad el cambio en atender a estos grupos vulnerables y que hoy están teniendo un severo golpe con esta restricción que se les ha impuesto? Todavía nos falta votarlas, pero definitivamente no han querido hacer modificación en las reservas que prácticamente más de 70 legisladores hemos desde ayer señalado, presentado alternativas y definitivamente no ha prosperado. ¿Qué otras cosas nos preocupan? Nos preocupan, por ejemplo, esta decisión en el caso del Código Fiscal, que también se tendrá que criminalizar a los auditores si en un momento dado los dictámenes que presentan no denuncian a sus clientes. ¿Qué nos preocupa? Que hoy se esté obligando a los jóvenes cuando cumplen 18 años a tener que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes cuando aún no están en la actividad productiva y que en un momento dado esto acabe siendo, pues sí, una especie de práctica de terrorismo fiscal contra ellos y contra sus padres, cuando en muchas de las ocasiones, imagínense, en un estado como Puebla, en una ciudad como Puebla, que se ha caracterizado por ser una ciudad universitaria, que llegan jóvenes a estudiar de distintas partes del mundo, del mundo y del país, y que en un momento dado una transferencia que le mandan de su mesada, la puedan confundir como si fuera un ingreso y tuviera que pagar impuestos. Y ya no les cuento lo que sucede en estados también como Puebla, en donde tenemos a migrantes que están en los Estados Unidos y que les envían a sus familias remesas, y si le envía el abuelo o el padre a un hijo que tiene 18 años, pues también podría confundirse con un ingreso con el cual tendría él que pagar una contribución. Y como esa, les puedo contar muchos otros ejemplos, tan solo de la miscelánea, que no estamos de acuerdo y que hemos querido entre todos construir pues una propuesta sí que sea progresiva, claro, pero definitivamente también que sea adecuada a lo que estamos viviendo. Claro. En materia de ingresos, que aún no hemos empezado, pues ahí hay un nuevo régimen
que también nos preocupa porque se suena muy bien, pero desafortunadamente no tenemos claridad ni en los modos ni en las formas en que se va a aplicar. Diputada, qué gusto saludarte. Te escucho preocupada. Hemos visto otras entrevistas de compañeros diputados federales también de Puebla durante la mañana, pero más preocupante es que en estos momentos esté detenido el reloj legislativo y que no exista la disponibilidad de una negociación, si para eso están ahí, para poder pues debatir, para poder aclarar, para poder puntualizar, y están absolutamente cerrados. Eso es preocupante porque además, pues detenido el reloj legislativo, eso no se va a cumplir hoy, que era la fecha, pues podrá pasar una semana sin que además se puedan discutir las reservas a la ley, que ese es otro capítulo. Y con la suma Blanca, de la oposición, ¿cómo está maltratando a ustedes las mujeres de oposición? Ahí está el caso de Margarita Zavala, que van 2 veces. La manera en que la han abucheado, le han insultado, vaya, no se vale, y con un presidente que dice, no voy a dejar que hagan con sombrero ajeno los empresarios, parándose el cuello, Blanca. Así es, Gerardo. Mira, de entrada les diría que el reloj legislativo no está detenido, estamos sesionando, el plazo se cumple hasta las 12 de la noche, y en el caso del PRI hemos dado muestra, como siempre, y perdón por ello, pero así ha sido, de responsabilidad y compromiso con el país, de tal suerte que incluso muchas de nuestras reservas las hemos ya inscrito en el diario de los debates, sabiendo que aunque pasáramos a exponerle en el pleno, definitivamente no nos las iban a aceptar, pero sí queremos que quede testimonio de cuáles son los elementos, de por qué modificar cada uno de estos artículos. Ellos tienen la mayoría, nosotros tenemos la razón. Y yo calculo que en una media hora estemos terminando este primer dictamen y podamos dar paso al segundo, que tiene que ver con derechos, y nos dé la medianoche o las 2 de la mañana para terminar la ley de ingresos, en función de varias cosas. Primero, en que la verdad nosotros sí sabemos que no podemos fallarle a México. Ellos están presentando una ley de ingresos y un presupuesto de más de 7 billones de pesos. Por cierto, ambicioso, demasiado optimista. Ya habrá ocasión de platicarles cuando entremos a presupuesto también nuestras consideraciones, pero al final del día les vamos a dar el beneficio de la duda. Lo que necesitamos es, por el contrario, que México pueda reactivar su economía, que se puedan atender los programas de salud, los temas de educación, en fin, todo lo que nos preocupa a las y los mexicanos. Y en ese sentido tendremos que acelerar los trabajos legislativos para poder llegar a aprobar lo que por ley tendría que resolverse este día. Y mañana además estaba en el calendario también señalado pues una serie de actividades, entre ellas una sesión solemne de la Armada de México con una sesión que requiere también un protocolo especial, y que en el caso del PRI pondremos todas las condiciones para que se pueda realizar como lo exige la institucionalidad de un poder con otra institución, en este caso del Poder Ejecutivo, como es la Armada de México. Bien, Blanca, finalmente, si pudieras darnos un breve resumen de todas estas reservas que has presentado a lo largo del día a nombre del Partido Revolucionario Institucional y de las que faltan, porque entiendo que todavía hay ahí algunas. Claro que sí, y me reservo el comentario final en lo de violencia política, Gerardo, porque tienes toda la razón. Ayer inclusive a mí hice uso de una moción de orden, precisamente pidiendo que cualquiera que fuera el orador o la oradora, indistintamente del partido político, se tiene que observar el respeto en lo que implica la conducción y sobre todo pues el ejercicio en el pleno. Y bueno, ¿qué reservas yo he puesto como integrante de la Comisión de Hacienda? Lo mismo he abordado pues los temas del posicionamiento general del dictamen de la miscelánea fiscal, que nos parece que es terriblemente intimidatoria. Le he hablado también de este tema de los contadores. En el tema de IEPS he metido una iniciativa y reservas que tienen que ver con una nueva armonización
del impuesto sobre bebidas alcohólicas, que nos permitiría, por ejemplo, para el caso de los poblanos, para los productores de mezcal, como sucede para los productores del tequila, hacer una modernización, tener una mejor recaudación, pero también darles mejores condiciones de competencia y de calidad a los pequeños productores campesinos que están en nuestros estados. He señalado también algunos otros aspectos que están relacionados con el apostillamiento de los documentos, más tarde lo haré con lo que está relacionado también con el pago de derechos y el funcionamiento de los consulados fuera del país, en donde hoy, no obstante todos los servicios que ellos ofrecen y que pagan los mexicanos nacionales, connacionales que viven en los Estados Unidos, pues desafortunadamente los servicios son de muy mala calidad y deberíamos de generar nuevas estrategias. En fin, yo he presentado alrededor de unas 15 reservas y pues obviamente he tenido una discusión intensa en la propia Comisión de Hacienda donde se han elaborado estos dictámenes. Nada más quiero dejar como comentario cultural, Blanca. Ignacio Mier, priista, hoy líder de la bancada de Morena. Blanca Alcalá, priista, hoy está en esta lucha legislativa para que haya justicia. Sí, mira, en el caso de Nacho y yo, bueno, los dos coincidimos en uno de los dos órganos de gobierno que tiene la Cámara, como integrantes de la Junta de Coordinación Política, así que desde la Junta, pues por supuesto que también tendremos que ir buscando acuerdos que posibiliten. Yo ayer decía que la gran responsabilidad de Morena es precisamente ser los interlocutores de su gobierno, no la cerrazón de su gobierno. Claro, o sea, ellos tendrían que interesarse y preocuparse por entendernos, porque efectivamente ellos tienen una mayoría, pero no tienen la totalidad del país. Este es muchos Méxicos, un solo país, pero son muchos Méxicos. Y su responsabilidad debería precisamente de estar preocupados. Nosotros lo hicimos muchas veces cuando éramos gobierno, de atender las demandas, de atender las peticiones, de perfeccionar las leyes, de construir los acuerdos. En fin, creo que este es parte del reto y seguiremos insistiendo en ello. Pues muchísimas gracias, Blanca Alcalá, por estos minutos. Ahí que te robamos, que sabemos que estás muchísimo trabajo ahí en San Lázaro. Muchísimas gracias y bienvenida. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto saludarte. Saludos. A ti, Saludos. a Vicky, por supuesto. Un abrazo, querida Blanca. Hasta luego. Dios. Gracias.